Bueno, pues vamos a proseguir. Si pueden cerrar puertas. Se está yendo la gente. No. Simplemente es un público muy vivo. Entra, sale, respira. Estamos en la idea de la posibilidad que ha estado presente en lo que acabamos de recoger y ahora pues un honor presentar a José Luis Sastre, quien también, porque las conversaciones se han construido así, no todas, eran unas ideas de conversación y desgraciadamente María Pagés, por una cuestión de lo vulnerables efectivamente que somos, pues ha sufrido un pequeño accidente físico y no puede estar con nosotros. Pero aquí tenemos a José Luis, a quien invitaba a reflexionar o articular ese nosotros rebelde, ¿no?, diferente al que necesariamente se nos impone. Y José Luis, por quien no lo conozca, yo creo que los que somos de España, pues muchos le escuchamos, le vemos, es periodista, es escritor y entiende sobre todo el periodismo como Camus lo entendía, no como un oficio de registro, sino como ese acto de resistencia, como una forma de negarse a mirar hacia otro lado. José Luis ha construido una trayectoria en esa tensión entre la lucidez y el compromiso, es decir, la verdad y saber que la verdad incomoda. Es alguien que no solo habla de rebeldía, sino que la practica a la vez, y con él os dejo. Hola. Lo primero ha sido decidir dónde me tenía que poner, porque claro, yo venía a una conversación con María y sentarme ahí solo con todos vosotros me parecía un poco raro, era como esperando a Godot y Godot no llegaba nunca. Así que, no sé, supongo que caminaré o estaré aquí o, en fin, a donde me lleve la improvisación. Muchas gracias por estar aquí, es un plaer estar a Menorca, avui. Y después de haber escuchado una conversación tan deliciosa como la que acabamos de escuchar, que deja muchas preguntas, que eso es lo que me hago yo en mi oficio, hacerme preguntas como periodista. En realidad, el lema de la charla era cómo renovar la rebeldía camusiana en el siglo XXI. Le decía a Sandra cuando me llamó que llevaba mucho tiempo queriendo venir y nunca vimos la manera de encajarlo, porque yo soy un gran lector, un apasionado lector de Camus como periodista, como dramaturgo, como ensayista y sobre todo como cronista que supo escribir la crónica de su tiempo, pero que en realidad era la crónica de nuestro tiempo. Una de las cosas que más entre asombra y asusta de leer Albert Camus es como al encontrar sus textos del año 44, cuando el mundo se acababa de asomar, todavía estaban recientes heridas, espantos de una magnitud inimaginable, fue capaz de escribir su tiempo con una lucidez templada. El traductor no... ¿Tengo que hablar más despacio, quizá? ¿Tengo que quitarme la diadema? Y hablar solo por aquí. Vaya, por Dios. Pues entonces ya no voy a andar. ¿Es mejor así? Vale. ¿Eran todos los traductores o solo el francés? Gracias. Pues entonces me quedaré aquí como si fuera un profesor universitario. Cuando iba a venir aquí me preguntó, la idea era renovar la rebeldía camusiana. ¿Qué es ser rebelde hoy, no? O ser rebelde tal como lo entendía Camus. Un compañero me preguntó en una entrevista, pero entonces, qué combativo, ¿no? ¿Vas a defender la revolución? Y al principio pensé que no había entendido bien el concepto y luego pensé que quizá el que no lo estaba entendiendo era yo, ¿no? Claro, cuando hablamos de rebeldía muchas veces lo asociamos con la idea de revolución. Y pensé en esta distinción cuando venía hacia Menorca. ¿Qué diferencia hay entre la revolución y la rebeldía? Parece muy obvia y a veces, muchas veces me digo que estamos en el tiempo de repetir las cosas tan obvias, de decirnos que aquellas cosas que pensábamos que estaban ya adquiridas, que eran tan obvias, que eran verdades sabidas, es momento de repetirlas, de verbalizarlas. En la medida en que cuando expresamos las cosas, cuando las decimos, parece que las reafirmamos por lo menos en nuestro pensamiento, ¿no?
La revolución apela a un nosotros. La revolución se hace colectivamente. La rebeldía parte de una actitud individual. Me ha interesado muchísimo la conversación que nos ha precedido porque la idea de comunidad creo que es la que subyace en toda esta idea, ¿no? Es imposible que seamos rebeldes sin tener claro quiénes somos nosotros. Y esa es la primera de las cuestiones que os quería plantear hoy. Que la rebeldía, a pesar de que la revolución necesite de la construcción, del trabajo, del empeño, del afán de cada uno de nosotros, de una sociedad, quizá de un interés más que de una sociedad, y esa puede que sea la diferencia. La revolución lucha por un objetivo o contra un enemigo común, pero no le es necesario, al menos en su origen, la idea de la comunidad. En la rebeldía necesitamos de una actitud personal, el yo, incardinado dentro de una sociedad. Y esta es la cosa. No sé si se puede ser un egoísta y un rebelde. Supongo que no. La rebeldía exige de una actitud personal, pero proyectada hacia los demás. Tú eres rebelde contra una injusticia, que te afecta a ti, pero en general que afecta a otros como tú. Para ser rebelde necesitas una visión justa del mundo. Decía que a mí que el rebelde no es un anarquista, que el rebelde lucha por establecer un orden, por cambiar el orden que hay, pero no es una persona que aspire a un mundo de caos, a un mundo anárquico. Al revés, el rebelde aspira a un orden, a que haya un orden dentro de ese mundo. Por tanto, el rebelde, a diferencia del revolucionario o emparentado con el revolucionario, tiene una construcción mental, una idea de la comunidad. Y es imposible tener esa idea de la comunidad sin saber qué es la fraternidad. Antes Antonio citaba a Foucault cuando decía que la amistad es una manera de vivir. No sé si son sinónimas las palabras amistad y fraternidad, pero seguramente no se entiendan bien la una sin la otra. Y por eso creo que el primer apunte que deberíamos hacer es que más que qué es la rebeldía previa a esa pregunta, la pregunta es ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros hoy? Sin necesidad de ponerse muy trascendente, ¿no? En la famosa polémica entre Camus y Sartre, lo que le reprocharon cuando se publicó L'Homme Révolté, cuando se publica este libro y entonces ellos protagonizan una de las divisiones intelectuales más importantes, creo, de nuestro pasado siglo, lo que le reprocharon a Camus es que fuera un filósofo de sofá, le dijeron. No hace falta grandes. A mí lo que me cautivó de Camus es que podía enunciar los principios filosóficos más profundos a partir de las formulaciones más sencillas. Cuando dice al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, que no quieren ningún reconocimiento ni ninguna reivindicación, que la paz de sus corazones estará en que hicieron lo que había que hacer, a mí no me hace falta hablar de epistemología, ni de principios muy sesudos, ni de acudir a los socráticos y a los presocráticos, a Schopenhauer y a Nietzsche y a todos los demás, sin renunciar, por supuesto, a ninguna de sus enseñanzas. Pero para responder a la pregunta de quiénes somos, yo no quisiera acudir a Kant. Bastaría con mirarme en el espejo y concitar la tranquilidad de poder ir a dormir y dormir tranquilo. Yo que tengo un horario de trabajo un poco extraño, que seguramente forme parte dentro de unos años del Código Penal, levantarse a estas horas. Cada vez necesito más la tranquilidad que me permita irme a dormir tranquilo. Y eso supongo que tiene que ver con la idea del bien y del mal, la idea de la justicia, la idea del deber camusiano. Eso tiene que ver con la idea de ¿y quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Es imposible formularse la idea, plantearse qué es ser rebelde hoy, sin saber antes quiénes somos nosotros, en un mundo apocalíptico, abocado cada 5 minutos al riesgo del fin del mundo, de la explosión inminente. Cuando no es una guerra, son los aranceles, cuando no es un retroceso en la construcción democrática, o ahora, de nuevo, un virus. Antes se hablaba del miedo. Yo quisiera añadir el concepto del odio. Sobre eso se construyen hoy proyectos políticos que resultan
muy atractivos, cada vez más atractivos, seguramente porque se construyan en contra de otros principios, en contra de otras promesas, sobre otros fracasos, sobre promesas incumplidas. En este mundo tan cambiante, a punto de la aniquilación cada 5 minutos, sometido a las alertas en el teléfono móvil, a una globalización que traspasó la propia globalización, ¿quiénes demonios somos nosotros? ¿Por qué vale la pena rebelarse hoy? ¿Qué es la rebeldía? Formulé unos pocos principios, no muy complicados, no muy rebuscados, pero que a mí me ayudan, vuelvo a lo otro, vuelvo a lo de mencionar lo más obvio, me ayudan a saber sobre qué pies camino, sobre dónde ando. El primero es saber dónde estoy, saber cuál es nuestro lugar. Cuando antes Cintia decía, no vamos a cambiar el mundo, pero estaría bien que, por lo menos con un lazo fraternal, mejoráramos nuestro entorno más inmediato. Acudo mucho a Voltaire, y si habéis leído El Cándido, sabéis que al final del Cándido él emplaza a cuidar nuestra huerta. Él que paseó a Cándido ante las mayores tragedias de su época y que se fue preguntando con Pangloss si era posible o no ser optimismo pese a todo, la lección final de Voltaire en El Cándido fue: cuidad de vuestra huerta. A mí me interesa cada vez más saber cuál es mi huerta y qué personas hay en ella, qué podemos hacer dentro de eso. Mantener un orden dentro de nuestro espacio más inmediato. Me parece que esa es una idea de rebeldía. Hay otras ideas de rebeldía, claro, y antes lo pensaba escuchando a quienes me han precedido. Leer un libro, parar el tiempo, ver una película larga, escuchar una canción entera en Spotify. Sí, reís, pero sabéis de lo que os estoy hablando. Tener el móvil como lo tengo yo aquí puesto, boca abajo, y no hacerme trampas, no ser capaz de mirarlo. ¿Qué nos han dado? ¿Por qué nos construimos así? ¿Por qué no podemos construirnos de otra manera? El otro día en Valencia tenía una presentación de un libro y una mujer, es de un pueblo muy pequeñito que se llama Ayátova, y yo les conté el desasosiego que tengo cada madrugada cuando llego a mi puesto de trabajo. Porque cada madrugada me enfrento a un fin del mundo, un apocalipsis distinto. Hay un día en el que tienes que volver a situar en el mapa el estrecho de Hormuz. Otro día tienes que situar en el mapa lo que está ocurriendo en Crimea. Ahora tienes que seguir el rumbo de un barco que llegará esta próxima madrugada a Canarias. Y esta mujer, que es de ese municipio tan pequeño que se llama Ayátova, me dijo: Sastre, es que yo vivo en un pueblo, esta idea de fin del mundo yo en realidad no la tengo porque Donald Trump me pilla muy, muy lejos. Entendí lo que me quería decir, pero claro, el desasosiego es con todos. No tiene que ver en el lugar físico. Del lugar del que os hablo no es un lugar físico. Es casi un estado mental. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y quiénes somos? Y ante esta magnitud del mundo, ¿qué podemos hacer nosotros? La segunda idea de ¿qué es ser un rebelde hoy? El otro día me preguntaba, ¿acaso habíamos llegado al punto en que ser un rebelde consiste casi en defender la institucionalidad? ¿Puede ser que la revolución ahora sea defender a la Unión Europea? ¿Será posible eso? Y la respuesta es que quizás sí. Claro, hay mucha gente que quiere destruir este mundo porque no quiere destruir este mundo. Lo que quiere es destruir los valores sobre los que se cimentó este mundo. Y eso exige de una reflexión autocrítica. Muchas de las cosas que nos han traído hasta aquí, que nos han permitido progresos innegables, se han hecho a partir de unas ideas que mucha gente no supo defender bien o no con la suficiente capacidad de atracción. Hay mucha gente que se ha ido perdiendo por el camino. ¿Es de extrema derecha toda la gente que vota a la extrema derecha? ¡Wow! Gran pregunta. No tengo clara la respuesta, pero me desasosiega, por supuesto. La idea de Europa es mi lugar. Me siento un poco extraño, reivindicando una idea que empezó a construirse en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial.
Es posible que el futuro esté, que el progreso esté en una idea que ya pensábamos consolidada. Es posible que ser un demócrata sea o empiece a ser un acto de rebeldía. ¿Estoy siendo dramático, tremendista o no? Vengo a compartir reflexiones con vosotros, preguntas que tengo, inquietudes. No esperéis ninguna respuesta porque ojalá la tuviera. Desde luego no la tengo. Lo que tengo es un estado de ánimo, un desasosiego, que me lleva a hacerme todas estas preguntas. Y quizá yo ahora bajaré, cuando baje de aquí, pensaré, en realidad no sé si les he dejado alguna idea. Lo siento, creo que no va a ser así. Tampoco quiero compartir un desasosiego, pero es que esto es lo que honestamente tengo. Me parece llegado a la conclusión de que ser un europeísta, tener claros cuáles son los valores sobre los que se construyó la comunidad europea, que es el valor de la fraternidad, es ahora mismo lo que implica ser un rebelde. Y luego tener clara la idea del deber. Hablo mucho de Camus por la idea de justicia, del deber camusiano. Esa cosa tan sencilla que antes decía de hacer lo que tenemos que hacer. Y es verdad que la historia, a generaciones que nos precedieron, puso a gente más y menos formada, gente con más y menos valores. Muchas veces, si se van a dormir viendo el teléfono móvil, tienen una sensación más acelerada todavía de desasosiego, de desesperanza. Y sin embargo, ¿por qué miramos? ¿Por qué seguimos mirando con esa frecuencia el teléfono móvil? Hay gente que antes decía, es que el sistema, y lo sigue diciendo, ¿no? El sistema nos construye, y claro, cada vez que se dice el sistema es el capitalismo. Y este capitalismo tecnológico, que tantas veces criticamos, que
¿Cómo ha llegado a este punto? ¿Cómo controla la voluntad? ¿Cómo puede ser que la idea de comunidad, que esa fraternidad, que ese vínculo de vecindad, que yo creo que es una palabra que deberíamos recuperar más, la vecindad en el sentido más hermoso? Esta calle aquí de San Lluís, cuando venía para acá, hay gente que se conoce, que se saluda, que va a la compra, que compra con la misma señora de los pollos, el mismo señor de la carne, el mismo supermercado. Esa idea de barrio, de cómo puede ser que que llegó el momento en que dejamos que la tecnología, que el teléfono que llevamos todos en el bolsillo, nos la arrebatara de alguna manera. He dicho que no quería ser tremendista, quizá me estoy alejando de ese propósito, pero ser rebelde es preguntarse ¿de qué manera contribuyes tú, cada uno de nosotros, a esta construcción del mundo? Y sin ser un ilusionista, sin ser un iluso, preguntarse de qué manera podemos no abstraernos de eso. Es imposible frenar la evolución de la inteligencia artificial, del teléfono móvil, sino aprovecharlo en la construcción de una idea fraternal de piel. Yo mando notas de voz a mis amigos de 10 minutos. Sé que es un espanto. Lo sé. Ellos hacen el favor de escucharme a la velocidad de por 2, por supuesto. Yo creo que sí estoy aprovechando la tecnología para construir fraternidad. De verdad lo pienso. Y pienso que hay grupos de WhatsApp. ¿Cuántas veces decimos, a ver si nos vemos, cuándo nos veremos? Y postergamos lo mejor que tiene la vida, que son las sobremesas, en una tarde en Menorca, por ejemplo, con el Mediterráneo de fondo. Eso lo postergamos a otros momentos que en realidad, desengañémonos, no llegarán nunca. Aquello de aprovechar el tiempo porque efectivamente pasa. Pero bueno, suena casi como si fuera un premio de consolación, pero a mí me vale poder enviar notas a mis amigos con notas tan largas o compartir con ellos hasta un meme con notas de voz. Quiero decir que yo no soy en absoluto un enemigo de la tecnología, estaría barriendo contra mi propio tejado. Yo soy periodista y necesito informarme, necesito llegar a la gente también a través del teléfono móvil. Digo, ¿de qué manera podemos incorporar eso antes de que eso nos incorpore a nosotros? Hay otra pregunta sobre la rebeldía. He intentado contar quiénes somos nosotros como premisa para saber qué es ser un rebelde y cuáles son los requisitos que necesitaría la rebeldía. Y llegados a este punto, la pregunta: ¿quiénes son hoy los rebeldes? Durante mucho tiempo la rebeldía se asoció a la Sorbona de París, al mayo del 68, a las grandes universidades, a aquellos que corrieron delante de los grises. La gente joven hoy, o mucha gente joven hoy, ¿con qué identifica la rebeldía? ¿Qué ha tenido que ocurrir? ¿Qué ha sucedido para que hoy la idea de rebeldía esté para mucha gente y especialmente muchos chicos, hombres, jóvenes, en pulsiones autoritarias? ¿Por qué se asocia hoy la rebeldía a eso? ¿Cuántos fracasos han tenido que ocurrir hasta ahora? ¿Cuántas complacencias y discursos autocomplacientes? ¿Y cuánta gente que ha sabido ver ahí que había un nicho y explotarlo? Falleció el otro día Soledad Gallego Díaz y recuperamos en la radio un fragmento en el que ella, que fue la gran cronista de la transición, advertía a los jóvenes. La primera vez que este país pudo votar, votó en masa en contra del franquismo. Aquella gente que pudo votar, aquellos jóvenes que pudieron votar por primera vez en sus vidas y que venían de conocer la realidad más cruda de la dictadura, votaron en contra del franquismo. La pregunta que subyace es, ¿por qué tanta gente joven? ¿Por qué tantos chicos jóvenes hoy relativizan el peso de la dictadura y se ven atraídos por un discurso autoritario? Muchos no. Creo que un riesgo que podemos correr mi generación y las generaciones que me preceden es pensar, etiquetar, utilizar precisamente el concepto generación como si todo el mundo pensara de la misma manera. Yo comparto valores con gente más joven y más mayor que no tienen nada que ver con una cuestión generacional. Yo estoy radicalmente en otro bando que mucha gente que nació el mismo año que yo, el año 83.
Yo discuto un poco la idea generacional, pero nos sirve para establecer esta premisa. Y es verdad que la gente que en la actualidad tiene entre 18 y 24 años, no quisiera dar el porcentaje porque no lo recuerdo bien, pero en un elevado tanto por ciento, disculpadme la falta de concreción, no cree que sea tan malo una dictadura. ¿Cómo puede ser que la idea de rebeldía hoy mucha gente la asocia a eso? ¿Cómo puede ser que la idea del deber o la idea de rebeldía sea entendida de formas tan opuestas si son la misma palabra, la misma expresión? ¿Qué ha ocurrido? He dicho que venía a hacer más preguntas que respuestas, porque no tengo clara la respuesta. Sé que muchos partidos democráticos clásicos, para que nos entendamos, han tenido que fallar en muchas cosas. Hay muchas ilusiones perdidas. Y que no supieron reaccionar a tiempo. ¿Qué es hoy reaccionar a tiempo? Tampoco creo que sea justo esto que estoy haciendo ahora, de decir que generalizar. Mucha gente se dejó la piel por intentarlo. Y aún así no lo logró. Hubo mucha gente que lo hizo mal. Vino la corrupción, vino el descrédito, también los medios de comunicación. Ah, bueno, claro, por supuesto. Sí, yo no estoy apartándome de las responsabilidades. También tendremos responsabilidad nosotros en que mucha gente haya dejado de creernos. ¿Y qué se hace entonces? En mi caso no tengo más respuesta que el trabajo. Hay un canon periodístico. Volver a la... No quiero llamarlo institucionalidad porque parezco un señor muy mayor, pero no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la construcción de un mundo en el que sea posible que nos entendamos. No tengo respuesta ya. Sé que muchas veces acudo a la radio muy temprano y me ahoga cierta sensación de desesperanza. Hay momentos en los que creo que muchas veces me digo, no sé si vale la pena. Honestamente. Luego pienso que sí. Pienso que claro que vale la pena. Que hay que seguir explicando las cosas desde un punto de vista, desde el punto de vista que Camus nos enseñó. Vuelvo mucho a Camus, acudo mucho a él porque en muchas de sus crónicas, más allá que en sus ensayos, en sus novelas, en muchas de las crónicas está la explicación de nuestro mundo de ahora. Porque aquellos valores que los europeos supieron construir después del espanto de la Segunda Guerra Mundial son valores aún vigentes. ¿Quién podría discutir que los derechos humanos son valores vigentes? ¿Quién no podría sorprenderse de que tantos años después hiciera falta reivindicar los derechos humanos? Hiciera falta reivindicar la empatía. Y tuviéramos que andar tan perdidos o con la brújula a veces tan desnortada que tuviéramos que acudir un 9 de mayo a Menorca a preguntarnos ¿pero dónde está la idea de rebeldía? Cuando las respuestas están dadas en el pasado. No estoy convencido de que la construcción del futuro sea volver al pasado. Pero lo que no estoy dispuesto a permitir es que la construcción del futuro se haga ignorando los logros del pasado. Porque hay muchos de esos logros que están todavía por conseguir. Antes decía Antonio aquello de construir la utopía. Pues aquí estamos, otra vez, rehaciendo el edificio. Y no se me ocurre una manera mejor de expresarlo en una sola palabra, de concretarlo en una sola palabra, que yo creo que toda la sala entenderá, más que apelando a la idea de Europa. Una Europa fraterna, de piel también. Sin ser idealistas, sin ser demasiado utópicos, pero sin renunciar a ese gramo de utopía que nos permita poder construir un futuro y, antes que eso, un presente en el que nos podamos entender. No quiero extenderme mucho porque luego quiero que hagamos algunas preguntas y como soy hombre de radio creo que vamos un poco justos de tiempo, pero acabo ya. Tuve la fortuna de que el primer libro de Camus que llegó a mi vida fue El hombre rebelde. Fui a una librería y lo empecé a leer. Solo la primera frase. Aquello de que es un hombre rebelde, un hombre que dice no. Solo con esa frase, muchas veces los periodistas preguntamos, ¿cuál es el libro que le ha cambiado a usted la vida? La película que más le ha gustado. Yo temo que me hagan esas preguntas en las entrevistas porque en realidad no sé si hay un libro que me haya cambiado la vida, la verdad.
sé de qué películas me he levantado del cine y me he ido, pero tampoco sé cuáles son aquellas que digo, wow. Y en cambio sí sé que esa frase cambió mi manera de entender mi compromiso, mi oficio, mi manera de estar en el mundo. Porque ese no de Camus es un no que me afirmaba. Y él mismo lo dice. La rebeldía es un hombre, el hombre rebelde es un hombre que dice no. Y pensé, al prepararme esta charla, que iba a ser una charla con María, y os pido disculpas porque esto no era una conferencia y he tenido que ir hilando alguna idea con otra. Pensé que El hombre rebelde, que tengo subrayado por supuesto, era el libro fundamental para mí, para una conferencia como esta, porque Camus escribe cosas como la rebeldía nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e incomprensible. La rebeldía es propia del hombre informado, que posee la conciencia de sus derechos. El rebelde reivindica un orden humano. O la solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de la rebeldía, porque toda rebeldía tiene una idea de comunidad. Yo creo que la rebeldía nos surge o nos interpela cada vez que tenemos un no que nos sobrepasa. Somos rebeldes en el momento en que encontramos un punto en el que decir, basta ya, se acabó, por aquí no. La rebeldía necesita que sepamos el lugar que ocupamos, pero sobre todo, cuán ancho es ese lugar, es decir, ¿dónde está la línea roja? A partir de dónde, fuera de ahí, ya no es nuestro campo. No solo no es nuestro campo, sino que estaremos dispuestos a dar batalla contra eso. Saber dónde tenemos ese no. O sea que no estaba igual tan desencaminada la pregunta. La rebeldía está en saber a partir de qué punto empezamos nosotros la revolución. Y no hacen falta las barricadas, no hacen falta quitar los adoquines de las calles. La revolución puede ser a muy pequeña escala, tan pequeña escala como nuestra propia escala. Luego me di cuenta, cuando esta mañana Sandra me ha dicho, María no va a poder venir. Y lo primero que le he dicho fue, ¿tú crees que habrá algún ejemplar de Bodas y el verano que yo pueda tener a mano? Porque me di cuenta que me estaba equivocando de libro. Creo que lo mejor de Camus no solo está en sus obras de teatro, no solo está en sus ensayos, no está ni siquiera en sus crónicas. Lo mejor de Camus está en su espíritu mediterráneo, en la evocación de la luz del sol que cae a plomo, en la infancia en Argel, en Omán. Creo que lo mejor de Camus está en Bodas en Tipasa, sus primeros textos. Creo que la enseñanza moral de Camus, que luego desarrolló en textos maravillosos e imprescindibles, estaba ya en sus primeros textos y sobre todo en aquel Bodas en Tipasa. Yo empecé a leerlo y pensé, no sé a dónde me va a llevar, porque estos son evocaciones de un escritor que está empezando, porque se nota mucho, se detiene mucho en muchas descripciones, pero al final acaba hablando del disfrute de la vida. Dice, no hay vergüenza en ser feliz, pero hoy el imbécil es rey, y llamo imbécil al que teme gozar. Y habla en ese texto tan pequeñito de lo que él dice que ha entendido lo que es la gloria. El deber de ser felices. Yo no quisiera acabar esta intervención con un alegato, después de todo lo que he dicho, tan iluso, ignorante o ajeno a la realidad del mundo. Llevaré hablando unos 20 minutos. Mi pulsión será girar el teléfono y empezar a ver las alertas. Y lo que ha ocurrido en Israel, lo que ha ocurrido con el barco, lo último que ya ha podido decir Donald Trump. Yo no quiero ser un ignorante. Yo quiero estar informado de lo que ocurre en el mundo. Yo tengo miedo, claro. Y escucho las voces que odian, ¿cómo no escucharla? Gritan mucho. Pero yo no estoy dispuesto a renunciar a la alegría. Yo creo que una de las cosas que explica el mundo hoy, la construcción del mundo público hoy, es que quieren arrebatar la ilusión.
La construcción del debate político, que no es lo mismo que el discurso partidista, pero que va tantas veces asociado, se basa en discursos que niegan la ilusión, que discuten la alegría. Hay mucha gente que está enfadada. La política hoy se hace a partir de enfados. Ya no hablo de Rosa Díez, que construyó un partido a partir de los enfados, pero esto es otra historia. Lo que quiero decir es que creo que la alegría es revolucionaria y es la condición sine qua non para la rebeldía hoy. Sin dejar de mirar el mundo, sin negarse a escuchar a los demás, sin renunciar ni por un segundo a ponerse en la piel de la dignidad de personas que están sufriendo, como por ejemplo han sufrido un genocidio en Gaza, sufriendo, tratando de ponerse en la piel de quienes sufren tanto, siendo conscientes de que nunca podremos llegar a imaginar siquiera el grado de sufrimiento de personas que no tienen casa, que son obligadas a salir, a escapar de ellas, que son evacuadas a territorios llamados seguros y que luego son bombardeados 1, 2 y 3 veces. Sin dejar de mirar, sin renunciar a mirar el mundo, preocupados por nuestra huerta, pero más que eso, y a pesar de todo eso, sin renunciar a la alegría, porque creo que hoy, ahora mismo, la rebeldía necesita de nuestra alegría. Muchas gracias. Ay, lo que he echado de menos tener a María aquí. ¿Hacemos preguntas o no sé cómo vamos de tiempo? Sandra, tú mandas. Tenemos un poco de tiempo, o sea que si hay alguna pregunta. ¿Sí? Allí hay una pregunta. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y, a ver, es una pregunta... ¿Cómo te llamas, perdona? Eva. Hola, Eva. Hola, soy profe en un instituto y creo que el público que quizá falta un poquito aquí hoy y al que todos deberíamos de tener muy en cuenta es a esta gente joven que, como has terminado, gracias, diciendo, lo que tiene es alegría. Y muchos de ellos necesitan de nosotros, de vosotros como medios de comunicación, para que habláis muy claro de datos y de verdades, porque ese no que es rebeldía ahora mismo tiene una dualidad muy grande entre lo que es falso y lo que está inventado, y ellos no lo saben, los jóvenes. Entonces, desde esa alegría creo que nos falta la comunicación como imprescindible para poder avanzar, y que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, bueno, no sé qué consejos, orientaciones nos podéis dar a la sociedad como medios de comunicación, que sois los expertos, en poder... Ojalá serlo, los expertos. Bueno, es lo que habéis elegido. Lo que nos ha tocado, sí, sí. Sí, yo estoy en un aula con unos cuantos y tengo que llegar a ellos y tengo que darles instrucciones de cómo pues seguir hablando, porque es que ya no se hablan, ya son unos y otros, y de verdad que es muy triste. De lo que había antes en las aulas, no en todas, y no queremos hacer escenarios horribles, pero es verdad que cada vez es más la incomunicación que el juego y el acercamiento. Entonces, no sé. Mira, algunas reflexiones, no sé si tengo respuestas, pero alguna reflexión a partir de lo que tú planteas, Eva. Cuando yo decía que tengo una sensación de desesperanza, de que me pregunto si vale la pena mi trabajo, me lo pregunto porque yo tengo la sensación de que con el dato no vale. Cuando empezaron a circular tantos bulos y tanta información falsa, nos empeñamos mucho, y es una cosa que está en nuestro deber,
también en la exigencia del ciudadano en querer saber, que no le engañen, desmontar bulos, ir al dato. Hay mucha gente que ha decidido ya no creer. ¿Cómo se combate eso? Si se construye antes el prejuicio que un juicio. La credibilidad cuesta muchísimo conseguirla y, en cambio, se destruye en un segundo, en una ráfaga de segundo, solo con un dato que des mal, a pesar de que tú apliques todos los criterios lo más profesionales que puedas. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos que se destruya una idea preconcebida que mucha gente que cala? Hay mucho mito contra la inmigración que ha calado precisamente ajena al dato, porque hay una construcción simbólica que precede a eso, que crea un marco para que eso sea creído. ¿Qué podemos hacer? Una es no renunciar a nuestra obligación de dar el dato. Lo que pasa es que muchas veces lo das y nada cambia. Y entonces, a veces he pensado que lo que hay que hacer es cambiar la narrativa. Se ven muchos reels de Instagram, se ven muchas series de Netflix, es decir, no sé si a partir de contar historias particulares, historias concretas de gente con la que puedan empatizar, quizá a través de ese mecanismo, cambiando la narrativa de lo que tú quieres contar, te escuchen de otra manera. Para que puedan ponerse en la piel, yo creo que no hemos perdido la humanidad ni la empatía, para que puedan ponerse en la piel de quienes sufren, más allá de su raza, más allá de su origen, más allá de su condición. Quizá esa sea una manera, pero ni siquiera eso lo tengo claro. Gracias. No local, no. Gracias, pero no. Hola, José Luis. Buenos Hola. días. Mi nombre es Ruth. Hola, Ruth. Muchas gracias por tu charla y por todo el contenido que tiene y el mensaje y el no renunciar a la alegría, ¿no? A pesar de todo. Sin embargo, yo quiero hacer es una petición, así que lanzo a los medios de comunicación. Creo que la mirada del mundo que tenemos todos es la que tenemos a través de los medios de comunicación y, evidentemente, con sus filtraciones en redes sociales, ¿no? Entonces, yo no sé, yo oí una vez a un profesor en la universidad diciendo que… Yo no soy periodista, estudié Derecho, que no sé si se seguía enseñando en la universidad que las buenas noticias no eran noticias. Entonces, no sé cómo vosotros desde dentro de las redacciones podéis combatir el peso de informaciones con una carga catastrófica con otras cosas que pasan en el mundo, porque es verdad que hay proyectos maravillosos, el arte, la ciencia, y al cual se le dedica muy poco tiempo en los medios de comunicación, o menos de lo que creo que nuestra salud mental necesitaría. ¿Cómo podéis hacer para no sacar el tuit del señor Trump cada mañana que se despierta? No sé, le estamos dando mucha atención también, ¿no? ¿Cómo podemos compensar eso? Te hago una petición desde la salud mental de todas las personas. Yo hago dieta, solo la única que hago es dieta informática. De verdad, no me privo de otras cosas, me encanta el chocolate, una copita de vino, pero de lo que hago dieta de verdad para mi salud mental, y lo digo de verdad para no vivir con angustia. Lamento mucho que trabajes en un medio de comunicación y debe ser tremendo para ti digerir todo eso todos los días. Pero yo no haría tanta dieta si tuviera más información de temas maravillosos, optimistas, ilusionantes, y eso sois los medios de comunicación también los que tenéis que trabajar por ellos. ¿Entiendes mi petición, verdad? Sí, claro que la entiendo. Nada más, ahí me quedo. Claro que la entiendo. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Te la voy a devolver con otra pregunta, Ruth. Pero espera, no le quites el micro todavía, Ruth, que Ruth se va a enterar. Yo voy a hacer un experimento contigo. Vale. Tú imagínate. Yo a las 8 de la mañana, que es el momento en que más se escucha la radio en este país, no abro con el último tuit de Donald Trump, que no siempre lo hacemos, nos ponemos en contexto. Pero ponte que Donald Trump anuncia que se ha acabado lo de Hormuz, que se le ha acabado la paciencia y que va a empezar a atacar en otra escala ya Irán. Eso te va a subir a ti el precio de la gasolina, eso va por no hablar ya de las muertes que va a seguir provocando, va a cambiar el mapa geopolítico del planeta y te va a afectar a ti en lo más
inmediato. Yo tengo esa alternativa. O luego puedo abrirte con un debate de 8 científicos que vengan a la radio a hablar de los últimos hallazgos científicos y la dificultad que tienen para que se financien sus proyectos, pero que aún así han conseguido avances importantes en el laboratorio. Yo te lanzo un reto, Ruth. Yo te abro con eso 1 hora y te lo intento hacer lo más interesante posible. Pero tú no me cambies de emisora a los 5 minutos. Porque ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces pedimos cosas que luego no consumimos. Eso de que a mí me interesan mucho las buenas noticias, déjame que lo dude. No en tu caso particular, que yo estoy seguro que todo el mundo, pero claro, pero cómo no, a mí también. A mí me gustaría, yo no hago la escaleta pensando, vamos a fastidiar en la mañana a Ruth, para que a las 8:03 ya se le atragante el croissant. Mi objetivo, mi propósito, es contarte el mundo de manera que tú no pierdas la fe en el mundo. Yo me comprometo contigo a tratar de contarte lo que ocurre sin darte una visión catastrofista, pero tampoco sin renunciar a contarte lo que creo que debes saber. Yo tengo que contarte lo que no funciona bien. Si hay un genocidio, mi obligación es muchas veces, en la época de más espanto del genocidio, muchísimos oyentes me escribían para decirme, ¿otra vez? Es que no puedo más de escucharlo. Ya. Estoy de acuerdo contigo. No te estoy pidiendo que no nos habléis como, vamos a hablar ahora de pájaros y flores y por supuesto que hay que hablar de esas cosas, pero no solo, no solo, por favor. Y ahí voy. Sí. Si yo intento hacer la dieta lo más variada posible. Estoy en un programa que dura 6 horas. Yo hablo de cocina, hablo de ciencia, de todas esas cosas también hablo. Pero hay un momento en que yo tengo que contar a la gente que me quiere escuchar. De hecho, es al revés. Mucha gente acude a nosotros para tratar de encontrar un orden jerarquizado bajo un criterio profesional de las noticias, desde un punto de vista editorial. Si es que cuando decimos aquello de la objetividad, la subjetividad, no, yo tengo una manera de mirar el mundo, que no me abstrae, no renuncio a mirar las cosas que ocurren desde mis valores, pero de la manera más sencilla y precisa, honesta y sincera posible. Yo tengo que contar qué es lo que hay. Este es mi trabajo. Si hay un genocidio, lo tengo que contar. Y si Trump pone un tuit, te aseguro que no contamos cada tuit de Trump, porque es que entonces no tendríamos programación. Porque tuitea todo el rato. Pero si hay un tuit de Trump que va a afectarnos, tenemos la obligación de contarlo. Yo sé que cuando hay muy malas noticias, la gente... Mira, la prensa deportiva esto lo ilustra perfectamente. Si tú eres del Barça y tu equipo palma, a la mañana siguiente el Sport y el mundo deportivo bajan las ventas. Porque no queremos malas noticias, pero el Sport y el mundo deportivo no van a dejar de contar, no pueden contar que el Barça ha hecho otro resultado más que el que tuvo. Y al revés pasa cuando pierde el Madrid, se disparan las ventas. Porque son buenas noticias para los aficionados del Barça. Forma parte de la condición humana. Tratamos de llegar a un equilibrio. Por eso yo creo que ahí está la clave en la diferente oferta que hacemos los medios de comunicación. No todos contamos ni las mismas cosas ni las contamos igual. Pero hay muchas veces que yo me hago el propósito de contar, a ver, este asunto que es tan importante, Ayer fui a la Feria de Inventores de la Universitat Politécnica de Valencia. Había auténticas filigranas de chavales de 20 años. No tendría que dejar... Es que hablaré de eso, pero también tendré que hablar de otras cosas. De todas formas, tengo que decir en tu... Ahora. Ahora. Me pones verde y luego ya... No, era todos los medios de comunicación. Sí, lo he entendido. Me has pillado ahí, eres el representante hoy de esto. Tengo que decir que la radio es la más inocua para el cerebro. El impacto no es el mismo. No sé si es un cumplido eso, Ruth. No, sí. Desde la ansiedad vital es mucho peor las imágenes en televisión, etc. Eso sí. Y la radio es más amable, abre al diálogo, dialogáis con más gente, no es solo un... Pues hacerle caso a Ruth y poner la radio todas las mañanas. Si es que otra cosa no os puedo decir. Muchas gracias. Vamos a cerrar. No, sí, creo que para ir bien con tiempo, si no... Karim, ¿querías hacer una pregunta rápida? Muy rápida, vale, dale. Porque además le quedan 2 minutos para responderla, ¿no? Hola, José Luis, soy Karim. Hola, Karim. Tenía una pregunta con respecto a lo que has dicho sobre los jóvenes y
su, digamos, desilusión con respecto a algunos partidos, la propia reivindicación que haces de las instituciones. Yo no sé si esto tiene que ver con algo que has mencionado también y que se ha mencionado antes, con la inmediatez, con este deseo de tener respuestas rápidas a todo. Y entonces que no hay tiempo para aceptar el fracaso de una institución o de un partido político, ¿no? Forma parte de que, igual para los chavales, las cagao y ya está, ¿no? Entonces voy a votar al otro porque no hay tiempo. Tenías esos segundos nada más para demostrar tu capacidad de gobierno o demás. No sé si eso tiene que ver. Y otra cosa, a ver cómo haces para responder a esto, la ilusión. Has hablado de la ilusión y de la alegría. Entonces, en algunas partes del mundo, la ilusión es Make America Great Again. Claro. ¿Vale? Que para otros es como totalmente descabellado, pero para ellos eso es la ilusión y eso les da alegría. Por eso digo que la idea de rebeldía, para mucha gente la rebeldía asociada a esa ilusión está en esos proyectos, porque, y esto entronca con tu primera pregunta, ellos se sienten defraudados o creen que el sistema hasta ahora no les ha podido dar, no les ha dado de hecho respuestas a su... Este es un país que funciona bien en términos macroeconómicos, en términos generales, pero tiene una gran crisis que afecta sobre todo a las generaciones más jóvenes, que es la vivienda. Y luego hay unos discursos que calan mucho y muy rápido, que es el discurso contra la inmigración, por ejemplo, la identificación de un enemigo común. Es decir, es una ilusión construida en base a la negación del otro o al construir enemigos en otras comunidades. Lo que incluso que trata de instalar una idea peligrosa según al punto al que llegue de la pureza en cierta comunidad, en la comunidad. Y eso es, creo que es preocupante que ocurra hoy en día. Claro, ante una desilusión, lo que hacen proyectos como el de Trump es proponer una ilusión. Han sabido hacer que, no quiero decir que cambie de bando, porque no me parece que la rebeldía forme parte de ningún campo político. Es una premisa humana. Entonces, lo que digo es que los que se aprovechan de este discurso son los que han sabido situar la ilusión en su terreno político, con una finalidad política. Pero es extraño esto, que se construya la ilusión a partir de discursos basados en miedo y en odio. Pero eso forma parte del mundo en el que estamos. La política hoy en día no se entiende ya, o yo por lo menos la analizo mejor con una novela o con una obra de Shakespeare antes que con un tratado político o con un tratado de Foucault, porque está en las emociones, no quiero decir más primarias, pero sí las emociones más humanas. Y sobre eso se construye la política ahora. Por tanto, se capta o no quiero decir capta, se convence, se atrae a la gente joven a partir del relato emocional, que es lo que ha hecho. Por eso somos, en respuesta a lo que me preguntaba Eva, por eso somos un poco más ajenos o más impermeables al dato, porque ya todo es un discurso emocional. Y a partir de ahí no solo se engancha a muchas generaciones jóvenes, sino que se desengancha a mucha gente desengañada de un sistema que no le ha traído a una aspiración que ellos tenían. Y en cuanto a la inmediatez, no sé si porque no se puede decir que hayan tenido poco tiempo aquellos que han estado gobernando hasta ahora. Sí te diré que es la inmediatez la que permite que se construyan o que se difundan y circulen tanto y de manera tan rápida los bulos. Construir un bulo cuando ha habido casos, hace un par de veranos, hubo un asesinato terrible de un menor en un municipio del interior de España, y tuvo que salir luego su familia a decir que no habían sido inmigrantes los que tenían nada que ver y demás. No sé si recordáis la historia. Tuvo que salir a desmentirlo porque en el minuto 1 ya circuló el bulo. Eso sí que es inmediatez. Cuando ocurre una tragedia, necesitamos respuestas al momento. Y el periodismo bien hecho, incluso la búsqueda de la verdad, sin quererme yo ahora poner pretencioso, exige tiempo. Yo no tengo respuestas al momento de lo que acaba de ocurrir. Mi trabajo es parar, preguntar, construir un relato y cuando tenga todos los extremos mínimamente confirmados, trasladárselo a la gente. Pero en lo que yo he tardado en hacer esto, y la Dana de Valencia fue un ejemplo
clamoroso de esto de lo que estoy hablando, mucha gente ha colocado en el segundo 1 un bulo que tú dirás, yo eso no me lo creo, pero dará igual, porque en tu cabeza ese marco, de alguna manera, aunque sea para negarlo, ya se habrá construido. Y eso es el aprovechamiento de la inmediatez. Bueno, pues muchísimas gracias, Muchas José Luis. gracias. Gracias por haber estado ahí sin tu compañera, pero sin duda nos has acompañado con tus palabras y dando ese espacio de alegría tan necesario hoy en día. Gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.